distinto al modelo de procesamiento de la información que se ha empleado como fundamento durante años para los procesos de aprendizaje, para explicarlos. Sí, llamativamente, todo lo que es atractivo tiene un acogimiento tremendo en la sociedad. Todo lo que es atractivo, todo lo que resulta atractivo, se le presta mucha atención. Entonces, con la aparición de los ordenadores personales y el modelo binario de funcionamiento de los transistores, se facilitó enormemente la difusión de un modelo llamado de procesamiento de información humana por similitud entre cómo funciona una neurona y un transistor. La neurona funciona dando paso o no paso. La neurona funciona 0 o 1. ¿Pasa la información o no la pasa? Y los transistores funcionan exactamente igual, pasan o no pasan. Entonces, esa similitud llevó a algunas personas a considerar que quizás el cerebro humano funcionase igual que una computadora y se desarrolló el modelo de procesamiento de información humana, según el cual se consideraba que en el cerebro había neuronas dedicadas a realizar unas funciones. Y unas eran las sensoriales, otras eran las motrices, cosa que no está en discusión en sí mismo, esto de que haya neuronas que se dedican a tareas de recepción sensorial o neuronas que se dedican a tareas de producción motriz. En esto no hay discusión, pero la discusión aparece cuando bajamos a niveles internos del cerebro. A niveles internos del cerebro se trató de considerar que había neuronas que se dedicaban a mantener la información sensorial un tiempo, era la memoria inmediata. Luego había otras neuronas que almacenaban y eran la memoria a largo plazo. Luego había lo que se llamaba la memoria de trabajo, neuronas que mantenían las cosas. Luego hablaban de neuronas que se dedicaban a hacer análisis de características, otras síntesis de características y sobre todo, el aspecto nuclear del modelo de procesamiento de información humana es que presuponía que había unas neuronas que actuaban a modo de microprocesador de una computadora y que eran el cerebro del cerebro. Era lo nuclear y que esas neuronas controlaban todo el funcionamiento del cerebro y todo el funcionamiento del organismo. Era lo denominado unidad central de procesamiento o CPU. Bien, este modelo además presuponía que la información era secuencial, es decir, llegaba a un punto. Unas neuronas la procesaban y se la pasaban a otras. Otras neuronas las procesaban y se las pasaban a otras. Otras a otras. Esto se lo daban a la UCP. Y la UCP daba órdenes a unas. Esas unas se las daban a otras. Bien, el modelo podía resultar bonito, atractivo. De hecho, es la base de ese concepto que hay ahora de funciones ejecutivas. Bien, la realidad es que hace ya más de 20 años ese modelo fue falsado. ¿Por qué? Primero, porque se constató que la velocidad de funcionamiento del cerebro es muchísimo mayor de la que se requeriría un procesamiento en serie. El procesamiento en serie lleva un tiempo, sean milisegundos, pero lleva un tiempo. El cerebro funciona mucho más deprisa. Segundo, que no tendríamos neuronas suficientes para dedicar neuronas a funciones específicas. Necesitaríamos muchísimas más neuronas en el cerebro que las que tenemos. Por lo tanto, era inviable. Y finalmente, el argumento más escandaloso, más dramático, es que no existe en ningún lugar, no ha habido evidencias de que haya una zona de neuronas que sean unidad central de procesamiento. Lo cual, aparte de que no ha habido manera de encontrar en ningún sitio evidencias de una unidad central de procesamiento, es que se consideraría un riesgo adaptativo gravísimo, porque un solo milisegundo de parada de la UCP significaría la muerte. De manera que evolutivamente jamás podría haber avanzado un organismo que tuviera una unidad central de procesamiento. De manera que si el procesamiento en serie hace inviable explicar la rapidez del cerebro, si dedicar neuronas a funciones específicas hace inviable todas las funciones con las neuronas que tenemos, y si no existe evidencia alguna de unidad central de procesamiento, el modelo de procesamiento de información humana pertenece a la historia de la psicología y no debería mencionarse jamás. Como alternativa a este modelo, lógicamente, hace años se empezó a desarrollar el modelo conexionista. El modelo conexionista considera que las neuronas trabajan de manera cooperativa entre sí y que una misma neurona puede participar en funciones motrices, funciones de memoria, solo depende de con quién se une, con quién forma una malla. El modelo conexionista está expuesto en bibliografía complementaria de este módulo, en varias unidades, cada una más complicada, pero que se sugiere a los participantes en el programa que impriman
este documento y lean al menos los 3 primeros capítulos. Bien, con esto ejemplifica claramente las aportaciones que puede realizar la neurología a la psicología. Y algo también muy importante, y es que tenemos que ir al mismo ritmo. Es decir, cuando descubrimientos neurobiológicos, bioquímicos, justifiquen o demuestren que es inviable un modelo psicológico, hemos de abandonar ese modelo psicológico para sustituirlo por aquel que sea viable biológicamente. Efectivamente, así es.